5. El nombre mágico. Al atardecer del tercer día llegó el carruaje del margrave o príncipe de Brandeburgo, Ausbach, para recogerme, y con él la escolta, todo un escuadrón a caballo. Incluso enviaron un médico que, a pesar de todas mis protestas, enseguida me practicó una sangría. Anton Bruggendorf se mostró desconsolado, pero seguro que no me había vendido barato al margrave. Lo traicionaba la secreta satisfacción que asomaba en todo momento detrás de sus torpes aspavientos. He aquí que mi profecía se había cumplido a costa mía. Gracias a mí había obtenido dinero, prestigio, y poco había faltado para que también hubiera tenido un hijo. El margrave estaba de camino hacia su residencia de verano situada en Dreiselberg. Es de suponer que Bruggendorf había mandado un mensajero para que saliera a su encuentro en la frontera. Se inclinaron ante mí e hicieron entrega de mi persona como si fuera un objeto muerto o un esclavo negro. Estaba indefenso. Mi pie no quería curarse y yo lanzaba un grito de dolor cada vez que tenía que moverlo. No podía ni pensar en huir. Al despedirnos, Charlotte puso en mi mano con disimulo un pequeño corazón rojo, que colgaba de una cadenita. Para vengarme, se lo entregué al alcalde, cuando éste me estrechó la mano con demasiada exageración. En medio de todo aquel sucio asunto, sentí por primera vez algo parecido a la satisfacción, cuando ella empalideció de horror y Anton Bruggendorf se me quedó mirando como un imbécil. Quizá la única que derramó lágrimas sinceras, fue la fea y vieja tía, a quien había reanimado abajo, en el laboratorio. Me transportaron en el carruaje como a una valiosa reliquia. Sobre mis rodillas extendieron una pesada manta de brocado, y me pusieron un almohadón de seda blasonado en los riñones. El margrave había partido ya a caballo con su escolta. El doctor, calvo, con el rostro de zorro, hacía cuanto era necesario para que no me faltara la comida, ni la bebida, y para hacerme el viaje tan placentero como le fuera posible. Se preocupaba por mí y me temía. Para su triste existencia como súbdito, yo era una responsabilidad con la que apenas podía cargar y que casi lo desesperaba. Su seguridad, su comodidad, pendían de un hilo, como les sucedía también a otros parásitos que en la corte se comportaban como niños obedientes. Todas estas criaturas giraban alrededor de un sol central imperfecto, terriblemente caprichoso. Solo que este cuerpo celestial coronado, en modo alguno era tan predecible como el puntual y diligente vagabundo del cosmos. Todas pendían de los hilos de los reyes, príncipes reinantes y margraves, quienes, en función de sus emociones, humores y bienestar físico, tiraban de esos hilos en círculos infernales, mayores o menores. Ellos imitaban los movimientos de este enfermizo baile de San Vito, hasta que sus alas se chamuscaban en su núcleo incandescente. El castillo al que me llevaron, había sido construido como una fortaleza inexpugnable. Las ventanas enrejadas se abrían desde la profundidad de los muros, de 1,5 metros de grosor, y bajo el camino de acceso, maravillosamente cuidado, con sus muros almenados, bostezaba un tenebroso abismo. Viajamos durante toda una larga semana, utilizando caballos de repuesto, por aquella vía tortuosa que serpenteaba monte arriba, y pasamos 2 noches al raso. Este castillo, que se alzaba por encima de oscuros y poblados bosques, era la residencia de verano del lunático margrave. Me acostaron en la habitación más alta de una torre lateral de planta cuadrada, que se elevaba hacia el cielo. Desde mi cama podía ver,
Cuando miraba por la amplia y elevada ventana, los tejados rojos de las casas, como de juguete, desparramadas por el valle, y los alegres campos llenos de color, por entre los cuales se deslizaba un río plateado. Por las mañanas el paisaje se despojaba como por arte de magia de una niebla lechosa, y por la noche se difuminaba en profundas sombras, como si poco a poco fuera desapareciendo bajo la mano de un mago. Hermoso y a la vez espantoso era el presidio en este castillo de brujas, situado a una altura de vértigo, que como un águila vieja y malvada vigilaba aquel valle tranquilo inundado de sol. Al principio me dejaron en paz, por lo que, a excepción de los criados y los médicos, no conocía ningún habitante más del castillo. Mientras estuviera enfermo no podrían hacer nada conmigo, así que era como si no existiera. Desde el primer momento vi y supe que el castillo tenía un aura maligna. Lo habitaban tenebrosas emociones, miedos, deseos enfermizos, además de los ávidos demonios que los acompañaban. Fantasmas de sangre derramada, preocupaciones y sufrimientos sin consuelo, gritos de dolor que pasaban inadvertidos, se arrastraban de noche por las estancias, y su poder era tan grande que no solo los percibían mis ojos condenados a ver y mis tensos nervios, sino, como pude constatar a partir de indicios muy concretos, me di cuenta de que también los criados que me atendían, e incluso el doctor. Todos tenían miedo. Un hombre viejo de ojos hundidos me traía la comida. Su frente era estrecha como la de un mono, y de sus orejas colgaban mechones de pelo. Debía de ser terrible cuando se le provocaba. Sus gruesos dedos rojos, sus pulgares huesudos doblados hacia atrás, evidenciaban una ira brutal que podía llegar a acrecentarse hasta el asesinato. No obstante, se le podía tratar también como a un animal. Le gustaba beber, y, como todo el mundo sabe, el alcohol abre los labios sellados y suelta la lengua. Así que ese viejo monstruo violento, bajo los efectos del vino que yo le daba, se convertía en un muchacho dócil y lastimero. Fue él quien me contó todas las historias de fantasmas que llenaban de miedo y espanto a los habitantes del castillo. Me habló de condesas emparedadas, de esqueletos que se abrazaban, de armarios carcomidos en los pasillos de donde los espíritus, con sus fríos cuerpos de niebla, se escabullían de sus viejos trajes apolillados que olían a tumba. El viejo temblaba cuando se acercaba la noche. Su habitación se encontraba abajo la despensa, y por encima de ella bailaban los demonios durante las noches de luna llena, en el salón de baile. En un antiguo arcón vivía un viscoso monstruo de muchos brazos. Era el fantasma de su enemigo, que yacía en el sótano, enterrado bajo el séptimo tonel. Cuando aquel hombre todavía vivía, porque hasta hacía poco todavía vivía, le estaba al servicio del margrave, tenía a su cargo la bodega. Era un hombre de buen aspecto, rollizo y pendenciero, al que gustaba gastar bromas y burlarse de la gente. Nunca lo dejaba tranquilo. Siempre le estaba preguntando cuántas amantes tenía, si solía mirarse al espejo, si no le daba miedo yacer consigo mismo en la cama, y otras muchas cosas por el estilo. En una ocasión en que bajaron juntos a buscar vino, lo estranguló mientras se estaba riendo, de manera que la voz que vibraba en su garganta se convirtió de pronto en un estertor de agonía. Aquello había estado muy bien, pero, por supuesto, ahora lo lamentaba, porque desde aquel mismo momento no había podido dejar de oír las risitas y las carcajadas que procedían de aquel arcón. También oía los ruidos que produce un reptil al enroscarse, sonidos chasqueantes, viscosos. ¿Y nadie se dio cuenta de que lo habías matado?, le pregunté asombrado.
Él dejó escapar una risa horrible y enfermiza, cuyo fin prolongó, él lo sabe, él quería que así sucediera. ¿Quién? Nuestro clementísimo señor, el margrave. ¿Y por qué? Pregunté yo estremeciéndome. Pues porque el bodeguero, el bodeguero pronunció aquel nombre en su presencia. Ese nombre, ¿qué nombre? En su repugnante rostro relampagueó algo parecido a la astucia. Te lo diré si haces desaparecer las risas de mi arcón. Tú eres un hechicero, lo sé. Tenía que airear como fuera el misterio condal, antes de que me causara problemas cuando menos lo esperara. Está bien, le dije. Expulsaré las risas de tu arcón, escúchame bien. Lleva el arcón al sótano, mete los despojos del cadáver dentro y arrójalo al desfiladero que hay bajo el paseo. Allí los espíritus del pantano lo retendrán y no lo dejarán regresar a tu lado. Pero debes lanzar detrás de él anatemas para que quede del todo paralizado. Inclínate cada noche sobre el desfiladero y, en dirección al abismo, pronuncia en voz alta, despacio y con claridad: he matado las risas, nunca más volveré a oírlas. He matado las risas, nunca más volveré a oírlas, comprendo. ¿Y durante cuánto tiempo debo hacerlo? Depende de cuándo oíste las risas por primera vez tras el asesinato. Por primera vez, el año pasado, por esta época. Entonces deberás hacerlo durante todo un año. Y ahora, ¿cuál es el nombre por culpa del cual el margrave hizo matar al bodeguero? El viejo se inclinó hacia mí. Salomón Trismosín, me dijo con un gran espanto en el rostro. Sí, algo en mi interior lanzó un grito al oír ese nombre. Una fuerza que en el tranquilo silencio del castillo, levantó un remolino invisible. Pero este miedo visceral no me lo causaba la persona de Trismosín, el famoso e inmortal alquimista, sino que procedía del terror del margrave que convertía ese castillo en imán para legiones de demonios espantosos. ¿Conociste a Trismosín? Pregunté al viejo también en un murmullo. Él asintió. Estuvo aquí, contestó y miró asustado a su alrededor. Aquí en esta habitación. Durante mucho tiempo. Nuestro clementísimo señor lo hacía vigilar. Quería algo de él, también oro y toda clase de venenos que actúan a distancia. Tiene muchos enemigos, pero Trismosín se negó a concedérselo, desapareció de la cámara de torturas. Un día, de repente desapareció sin dejar rastro, escribió con su propia sangre en la pared que su nombre detendría a nuestro Señor para que no pecara, solo con que pensara en él, eso decía, incluso aunque solo piense en su nombre, estuviera donde estuviera, aquí o en la ciudad, en todas partes. Entonces trazó un círculo y escribió otra vez su nombre en su interior, con sangre. Que Dios tenga misericordia de aquel que pronuncie este nombre en presencia de nuestro Señor. Será merecedor de la muerte. Rascamos la pared hasta arrancar de ella hasta el último rastro. Pero un nombre que se dice en alto es como una puerta abierta. Se precipita al interior y empieza a dominar. Por eso hay que sellar los labios de quien haya pronunciado ese nombre. Hay que hacerlo callar para siempre. ¿De qué sirve que nadie pronuncie ese nombre si de todas formas el conde piensa en él? El texto en la pared asegura que basta con que piense en él. El criado me guiñó un ojo con una sonrisa torcida. Tú mismo tendrás ocasión de ver el pintoresco séquito que lo acompaña a todas partes. Saltimbanquis, músicos, putas, curanderos. Compra incluso a los enfermos y a los tullidos para entretenerse con ellos. A dos de esos inútiles les paga tan solo para que inventen en todo momento algún jaleo que le tape los oídos.
Por las noches duerme con la ayuda de tinturas embriagadoras para espantar sus sueños, y además de esto empina el codo. Dios mío, se bebe el vino como una esponja. Seguro que de ti también exigirá algún remedio que borre de su memoria todo lo que quiere olvidar. ¿Qué es lo que le hace ese hombre que no se atreve a hacer lo que quisiera hacer? Lo hace, desde entonces ha hecho algunas cosas, pero las acciones no quieren apartarse de él. Un señor tan poderoso, ya sabes lo que pasa, elimina a todo aquel que se interpone en su camino, a quien lo ofende o lo amenaza, está en su derecho, puesto que el cielo se lo ha otorgado. No debe dar cuenta a nadie cuando ejecuta una sentencia. Pero, de alguna manera, ese Trismosina ha embrujado a nuestro Señor. Todos aquellos sobre quienes ha caído su ira, lo rodean y lo constriñen, y están más vivos y son más abominables que antes. Lo asustan, lo acusan y lo atormentan impunes. Tienen acceso a él a través de la puerta de ese nombre. A menudo intenta, jadeando por el esfuerzo y con el sudor de su frente, impedirles el paso, levanta barricadas, pero la puerta siempre vuelve a abrirse. Nadie ha conseguido hasta ahora rescatarlo. Falta la llave. Si tienes suerte le proporcionarás esa llave, y entonces habrás conseguido tener la vida resuelta para siempre. Por fin había descubierto cuál era el papel que debía interpretar yo en el castillo de Dreiselberg. Pero al mismo tiempo me había enterado de que en aquel mismo lugar, un desgraciado, que se asemejaba mucho a mí, se estaba achicharrando junto conmigo en el aceite hirviendo del miedo, alguien que estaba abandonado a su destino de la misma manera irremediable e impotente que también lo estaba yo.